En esta tarde, hermanos, he titulado mi reflexión, hermanos, tiempos de revolución. Y bueno, este título se debe a que creo, hermanos, y bueno, pude ver en algunos acontecimientos en este mes, el mes de octubre, que podría ser calificado, hermanos, entre muchas otras cosas, como un mes de ideas revolucionarias. Porque, bueno, podemos preguntarnos por qué, pero quiero citarles algunos 3 acontecimientos que se dieron en este mes y que fueron, repito, que nos hacen pensar o que me hacen pensar esto, hermanos. El primer evento que quiero citar es un evento que tenemos muy vivo y que a pesar de que fue en el año 1968 sigue vivo, ¿verdad? El famoso 2 de octubre, ¿verdad? Y que se dice no se olvida, ¿verdad? Que fue precisamente un acontecimiento pues lamentable en las consecuencias, pero que fue generado, hermanos, a raíz de ideales revolucionarios, de ideales de cambiar un sistema, de cambiar muchas cosas, y que, bueno, en este caso en las personas de los universitarios, mayormente fue el rostro, ¿verdad?, en el que se presentó estas ideas revolucionarias ese 2 de octubre de 1968, bueno, en la Ciudad de México. Y que, bueno, esto es algo importante y que a pesar de los años que pasan, bueno, sigue presente y sigue siendo un motivo de recordar. Otro acontecimiento, hermanos, es el 9 de octubre, no sé cuántos supieron, se celebró el 50 aniversario póstumo de la muerte del famoso revolucionario argentino-cubano Che Guevara, ¿verdad? El 9 de octubre se celebró el martes, si no recuerdo, pasado, el lunes martes de la semana pasada, hermanos, se estaba celebrando 50 años de la muerte de este personaje tan icónico, tan representativo, ¿verdad?, de la lucha revolucionaria, no solo en Cuba, sino en toda América Latina y probablemente en algunas partes del mundo. Este personaje, ¿verdad?, que ha sido, que bueno, que también su rostro no se ha salvado de la mercadotecnia, ¿verdad? Y bueno, basta con verlo en alguna playera, en alguna otra situación, souvenir, donde podemos ver esta situación. Él fue un 9 de octubre que fue fusilado, ¿verdad? Después de que había participado en Cuba y en esta revolución cubana con el famoso, también difunto ya, ¿verdad?, Fidel Castro, y estando fuera de este lugar es fusilado el Che Guevara. Y del acontecimiento, el tercer acontecimiento que hago referencia y sobre el que quiero hacer más hondamente la reflexión y tomar de alguna manera ahí, es un acontecimiento que muchos de ustedes probablemente lo tengan presente y que es el acontecimiento más atrás del que haré referencia, que es el famoso acontecimiento de la Reforma Protestante, hermanos. Fue el 31 de octubre en la ciudad de Alemania, en el lugar que se conoce como, bueno, en la catedral, donde específicamente la puerta de la catedral de Wittenberg, donde Martín Lutero, un monje agustino, pegara sus 95 tesis, las famosas 95 tesis de Martín Lutero, y que para muchos ese día es el inicio de la Reforma Protestante, y fue precisamente un 31 de octubre de 1517, y que hoy, este año, hermanos, y en este octubre se van a cumplir 500 años de la Reforma Protestante. Todos estos acontecimientos, repito, hermanos, nos dan esa idea, nos dan ese sentir, y de ahí, hermanos, mi afirmación de que es probable que este mes de octubre sea un mes de ideales revolucionarios. Refiriéndome al acontecimiento de la Reforma Protestante, es un acontecimiento que, repito, hermanos, transformó el mundo occidental como lo conocemos. A 500 años de este suceso,
repito, que no solo transformó la vida religiosa de cierto grupo, sino que transformó la vida social, política. Para algunos historiadores, muchas cosas trascendieron más allá de la esfera netamente religiosa, del aspecto de lo que, o del ámbito donde Martín Lutero se movía, ¿verdad? Un personaje que con lo que hace estos acontecimientos, que si bien comprendemos que no eran su idea, no eran su deseo de hacer una reforma como se dio, ¿verdad? Sin embargo, las consecuencias sí salieron sin duda de sus manos, y trastocó todo lo que tiene que ver el aspecto político, social, el aspecto cultural, y bueno, fue un acontecimiento, ¿verdad?, de los hitos más importantes en la historia, al menos más contemporánea de nuestro mundo, de esta parte del mundo occidental, fue la Reforma Protestante. Esa famosa reforma, hermanos, repito, que dio para muchos incluso paso a los derechos humanos, que ayudó mucho en el sentido de los derechos humanos, la concepción del individuo, por ejemplo, como hoy lo concebimos, los derechos básicos del ser humano fueron gestados mucho en la reflexión de este acontecimiento. Los países-estado, como hoy los conocemos, se van a formar posterior a este acontecimiento, y bueno, una serie de acontecimientos, repito, que van a ser bastante interesantes, no solo a nivel religioso, no solo a nivel del ámbito de la fe, sino en un sentido más general, en un sentido más amplio, repito, y que probablemente, hermanos, haya dejado o ha dejado su huella en lo que conocemos el mundo como lo conocemos hoy. La Reforma Protestante fue un acontecimiento muy importante. De las cosas, refiriéndonos al aspecto teológico, en las que se basó, bueno, el análisis que se hace posterior, esta Reforma Protestante, esta reforma, repito, que se da en Alemania, que inicia en Alemania oficialmente, ¿verdad?, pero que no era exclusivo de ahí. Básicamente se basa en 5 grandes bases en las que asienta Martín Lutero su teología, su reflexión. Y bueno, la primera de esas 5 grandes solos, como así se les conoce, es sola escritura, que hace referencia a la autoridad, ¿verdad? Fue una de las críticas que Martín Lutero hace en su momento a la Iglesia Católica Romana Apostólica, que es la supremacía del papado y la autoridad de la Biblia. Para él es exclusivamente la Biblia como autoridad para todos los asuntos de la fe y su práctica. Martín Lutero dice: no hay más, solamente la Escritura es la norma para la cual todas las enseñanzas y doctrinas de la Iglesia deben ser medidas. No es la religión, como lo decía la Iglesia Católica, no es el Papa, no es el magisterio, es exclusiva y únicamente las Sagradas Escrituras. Esa es una de las líneas teológicas en las que Martín Lutero, repito, basa su teología. Una segunda, la solo gracia, salvación solamente por gracia, ¿verdad? Este es un tema del que abre la gran disputa con la que Martín Lutero inicia el tema, que no se va a ser exclusivo en su reforma, pero va a ser el que va a abrir, ¿verdad? La mayoría de las 95 tesis que Martín Lutero escribe están dirigidos hacia la venta de indulgencias, un acontecimiento propio de ese momento que en este caso el Papa, el famoso Papa León X, está haciendo para levantar la famosa iglesia que hoy conocemos, bueno, no que hoy conocemos, al menos algunos por fotos, algunos sí ya lo conocen directamente, en Roma, ¿verdad?, la famosa iglesia de San Pedro. Y a raíz de eso, Martín Lutero va a decir: no, eso no sirve, las indulgencias era la compra, ¿verdad?, concretamente de la salvación. En pocas palabras, y Martín Lutero dice: no, la salvación solo viene por gracia, nada, ninguna otra mediación, ningún otro elemento o situación es suficiente para la salvación, solo la gracia hace posible esta realidad. Una tercera es solamente la fe, es una de las terceras cosas que Martín Lutero va a señalar, repito, y va a tener como base en su fe, en su teología, y él dice: solamente la fe. La justificación viene por la gracia,
pero es acogida por el ser humano solamente por la fe. Sin la fe es imposible acceder a esta gracia que viene de Dios, y esa fe, va a decir en el siguiente, es una fe solamente en Cristo Jesús. Ese es uno de los su cuarto base de su teología. Solo Jesús, solo Cristo es el único medio para poder acceder a la fe y para poder acceder a la gracia de Dios. La salvación se encuentra solamente en Cristo, decía, y únicamente su vida sin pecado y su expiación sustituta son suficientes para nuestra justificación y reconciliación con Dios el Padre. El Evangelio no ha sido predicado sin la obra sustituta de Cristo, no es declarado, y la fe en Cristo y su obra no son necesarias, decía Martín Lutero. Y su última línea, donde, repito, sostenía su teología, es solo a Dios la gloria. La salvación es de Dios, ha sido realizada solamente por Dios para su gloria, y como cristianos debemos glorificar siempre y debemos vivir para nuestras vidas ante la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para su gloria, sola y exclusivamente para la gloria de Dios. Estas 5 fuentes, repito, hermanos, o bases, son las que se esbozan de su teología de Martín Lutero, y que si bien nosotros no somos herederos así históricos, ¿verdad? No somos una iglesia, hablando de nuestra institución, que haya salido directamente de esta reforma, de este acontecimiento histórico de 1517 y los años que vienen. Sí somos herederos de muchas cosas que han surgido a partir de eso. Sí somos herederos de la consecuencia de estas reformas, de muchos principios como los que acabo de leer, que han ayudado y que han servido en mucho a nuestra iglesia, hablando, pero que al mundo cristiano en general también han servido, hermanos, de mucho. Y que hoy, a 500 años que se cumple ese acontecimiento, es importante reflexionar, tener esto referente, pero también reflexionar sobre nuestra vocación, hermanos, de alguna manera revolucionaria, por así decirlo, como creyentes. Sobre todo porque creo que vivimos un tiempo que lo demanda, un tiempo de verdad tan, en muchas cosas tan similar al que Martín Lutero le tocó vivir, tan idéntico, podríamos llamar, en ciertas circunstancias. Y es importante, repito, que como creyentes, como iglesia, también reflexionemos sobre esta realidad. Quiero invitarles, pues, a que vayan a sus Biblias y que tomemos este texto tan conocido de la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 2, y que, dicho sea de paso, hermanos, fue el texto de los textos, por llamarlo así, favoritos, y en los que Martín Lutero encuentra esto que es algo que cambia su vida, ¿verdad? La verdad o la revelación del Evangelio por medio de la carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos. Y quiero que reflexionemos sobre Romanos capítulo 12, verso 2. Repito, este texto tan conocido por todos nosotros, y les voy a pedir que nos pongamos de pie y que le demos lectura, por favor, a esta porción de la Escritura. Romanos capítulo 12, verso 2 de este capítulo de la carta a los Romanos, hermanos. Si están ahí, les voy a pedir que me ayuden a leerlo, que lo leamos juntos. Leamos, por favor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Ocupen su lugar. Es interesante que Martín Lutero, repito, esta carta, repito, y después de haberse doctorado en los Evangelios, ¿verdad?, de Biblia, y en especial en los Evangelios, los escritos de Pablo, y en especial la carta a los Romanos, haya sido para él lo que le haya permitido abrir el panorama, ver las cosas de una manera distinta,
Y es interesante porque si vemos la vida del apóstol Pablo, precisamente encaja en muchas cosas con la vida de este personaje, de este hombre, Martín Lutero. Pablo en su momento también fue, y podríamos bien ubicarlo en esta condición de ser un revolucionario, un hombre que también tuvo que levantar la voz, tuvo que de alguna manera renunciar a lo que en su momento, en lo que había crecido en una fe, ¿verdad?, de la fe judía, de alguna forma, y al igual que este personaje, y que sus ideas, su reflexión, pero sobre todo su descubrir de Dios de una manera particular fue lo que lo hizo, lo motivó, lo empujó a abrir un mundo distinto, o a comprender la relación con Dios de maneras distintas, en categorías diferentes, así como este personaje histórico, repito, que se llamó Martín Lutero. Y el apóstol Pablo, en este texto que nosotros leemos, está compartiendo de alguna manera este ideal también. ¿Por qué no decirlo, hermanos, con nuestras palabras y en función de nuestra reflexión, un tanto con ciertas germen de revolución? Porque el apóstol Pablo lo que está pidiendo es precisamente eso en este versículo, ¿verdad? Esa situación de no conformarse, y ese no conformarse es precisamente la semilla de todo revolucionario. Aquel que no se conforma con lo que tiene, aquel que levanta la voz, aquel que es el que no está, le es suficiente lo que tiene, sino que busca siempre algo más. Y entonces el apóstol Pablo, repito, en estos versículos, y por eso hago esta relación tan interesante entre estos dos personajes, porque en ambos se vive, se palpa, se lee, se respira este sentimiento de cambiar las cosas. Y cuando me refiero a revolucionario, repito, aunque muchas veces, o quizás no para todos, lo tengamos en un sentido positivo y normal, y a veces lo podamos tener en el otro polo, ¿verdad? De decir, bueno, es revolucionario, es algo malo, es algo negativo. Entendemos que el principio, como principio, es algo muy bueno. Como principio, quizá las acciones, las formas y la manera de hacer ese principio material sea cuestionable, y sin duda, pero lo referente al principio, o sea, aquello que genera, que da motivo a esto, sin duda es algo que como cristianos debe distinguirnos y debe ser característico de nosotros. Pablo lo está diciendo aquí: no os conforméis a este siglo. Ese no es conformar, repito, invita de alguna manera a esta condición, a no cerrar los ojos, a tener esa inconformidad bien caminada y bien entendida, ¿verdad? Para que pueda ser. Y el apóstol Pablo dice: no se conformen en este siglo, sino sean transformados. Y este es otro elemento, la transformación. Todo revolucionario lo que busca no es que las cosas sigan igual, en el ideal, claro, ¿verdad?, sino que las cosas sean transformadas. Lo malo de las revoluciones es precisamente eso, que cuando las personas inician con este ideal, se generan las revoluciones. El problema es que las cosas realmente no cambian, ¿verdad?, sino que es solamente cambiar a los personajes, pero el sistema, la forma y los principios siguen siendo exactamente los mismos. Y es por eso que entonces, con el paso del tiempo, se dice: entonces no funcionó, no sirve, eso es negativo. Sin embargo, este texto, repito, puede sonarnos bastante esclarecedor leyéndolo con esta hermenéutica, con esta interpretación. Dice Pablo primero: no se conformen, sino sean renovados por medio del entendimiento, de vuestro entendimiento. Dice, invitándonos a hacer una renovación primero de la mente, porque es exactamente esa realidad. Me llama la atención, por ejemplo, que cuando Fidel Castro asume, que es, repito, junto con el Che Guevara, este proceso de hacer la revolución en Cuba, dice que llevaba a sus 38 años más o menos, que es cuando inicia, junto con, que vive aquí exiliado en México, porque él estuvo exiliado junto con varios líderes cubanos antes de emprender su viaje a Cuba, a la isla, para empezar a dar, digamos, el golpe de la revolución. Y aquí se conoce con el Che Guevara, aquí en México. Dice que llevaba cursadas 3 licenciaturas a sus 38 años Fidel Castro, y que llevaba ese tiempo. El Che Guevara también era un personaje que había terminado medicina, y era un personaje que había leído mucho, y así como ellos, muchas otras personas
que no son personas que se quedan, repito, que están sin conocer, sino precisamente que demanda este proceso una renovación del entendimiento, cambiar el entendimiento, porque eso es importante, ¿verdad? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y repito, hermanos, leído este texto, vemos en las palabras del apóstol Pablo esta situación, esta acción que he aclarado hace un momento en el sentido positivo. Es algo bueno, esta intención revolucionaria, y que a través de la historia estos acontecimientos bien encaminados han hecho la transformación del mundo, y que de alguna manera nuestra fe nos invita a eso. El texto, repito, no solo describe la tarea, sino la actitud de aquel que tiene que hacer la tarea. En otras palabras, y en este caso concreto, describe la actitud de todo cristiano en esta tarea que tenemos. Nuestra vida incluso puede entenderse como una revolución constante, como una revolución permanente. ¿Una revolución a qué? Pues a esta realidad en la que estamos, a una realidad que constantemente nos invita a hacer de una manera, pero que la palabra nos invita a no dejarnos moldear por esa verdad o por estas cosas que nos rodean, sino permanecer, o como dice la palabra, estar transformándonos constantemente. Y dentro de estas cosas, repito, que señala esa actitud del creyente, que podemos ver que tiene este germen de libertad, este germen de cambiar las cosas, desde alguna manera de ser revolucionario. Hay algunas cosas importantes en las que, repito, en el texto nos invita y nos dice que debe ser la actitud de este personaje. ¿Qué actitud tiene que ser? Bueno, lo primero es que se refiere al aspecto de la no comodidad, ¿verdad? Y en esto ya vamos vinculándolo a nosotros. Lo primero que dice el texto, que el apóstol Pablo invita, la actitud del creyente y de alguna manera en esto que estamos diciendo, de aquel que asume este principio revolucionario, como lo han asumido muchos personajes, como lo asumió Martín Lutero, tiene que ser una persona que esté dispuesta a renunciar a esa comodidad que muchas veces da lo seguro, lo que ya se tiene establecido y lo que ya está estipulado. Lo primero, repito, es una no comodidad sobre las condiciones en las que hay. No se conformen, dice el apóstol. También la otra situación muy interesante que resalta en estos versículos sobre la personalidad de aquel líder, de aquella persona o creyente con este germen revolucionario, es la importancia de ser honesto con sus creencias, en otras palabras, la congruencia y veracidad de su vida. O sea, nadie que pretenda hacer grandes cambios o nadie que pretenda hacer una transformación, una revolución, puede tener una doble vida, una doble moral, sino tiene que ser honesto, tiene que ser, como se dice, de una pieza, tiene que ser congruente. Muchos dicen, cito otra vez estos ejemplos, que a diferencia de una de las grandes diferencias entre este personaje, Fidel Castro y el Che Guevara, era que Fidel Castro era un personaje político y que estaba dispuesto a moldearse según fuera la circunstancia y según fuera la demanda. Y la diferencia con él, y fue lo que generó mucha atención al final de su relación con este personaje famoso, el Che Guevara, fue precisamente que el Che Guevara era una persona, un líder de una sola pieza, y que siempre tuvo ideales bien definidos, y que por más que al final de la relación, repito, Fidel Castro intentó cambiar muchas cosas, fue imposible que se pudiera dar. Era un personaje que creía en su verdad, como lo fue el apóstol Pablo, como fue un personaje que en una de sus cartas describe, pasado todo esto, y si aún sigue firme, era porque él era honesto con lo que creía, era veraz, así como lo fue Martín Lutero, sin duda alguna. Y dice, esta es otra de las cosas, debemos ser honestos entonces, congruentes y veraces con nuestras vidas. Otra de las cosas que el apóstol Pablo en este versículo describe de la actitud del hombre, de la persona que tiene que ser, es de que la palabra de Dios tiene que ser la fuente de la vida, tiene que ser la fuente
de todas las cosas, y que tiene esta persona que estar yendo a la fuente constantemente, yendo a la fuente para descubrir, dice, o sea, no para tener. Eso es muy interesante cómo se usan dos acciones distintas. El apóstol Pablo dice aquí para comprobar, ¿verdad? O sea, para de alguna manera ir descubriendo y no para obtener, porque obtener es algo que se puede dar, que es algo acabado, ¿verdad? Pero el ejercicio de ir descubriendo es un proceso que va en formación día con día, y eso es lo que tenemos que estar haciendo. Y una cuarta actitud de esta persona, de aquel líder que quiere hacer las cosas distintas, es el deseo de iniciar favorablemente una nueva realidad, decíamos, que lo rodea para ser transformada o transformado su mundo. Esto, repito, también es importante, el deseo de cambiar la realidad del mundo, y el deseo de que las cosas cambien, de que se busque algo positivo para el mundo en el que vivimos y el mundo en el que estamos. Todo esto podríamos decir, bueno, ¿y en qué sentido o de qué manera esto tiene que ver con nuestra vida, verdad? Creemos precisamente, y esto también es una herencia de este tiempo, que la palabra de Dios y la realidad en la que Dios nos ha mandado es una realidad, un ministerio de todos los creyentes. Creemos que esto que describe el apóstol Pablo y estos ideales que son representados en estos personajes, refiriéndome a los personajes de la fe, y que son, repito en mucho esto que acabo de describir, son las características que todos nosotros tendríamos que tener, y que parte de que el mundo esté como está en este tiempo es porque han hecho falta hombres como Martín Lutero, como el apóstol Pablo, que estén capaces a ir más allá. O sea, que no solo lo sepamos, sino que vayamos un poco más allá y asumamos con la misma radicalidad y con ese mismo deseo revolucionario de transformar el mundo. Creo que estas dos cosas son las que nos han hecho mucha falta, y que es necesario, y que la reflexión precisamente a eso quiere invitar a los hermanos. Por un lado, a que podamos darnos cuenta que necesitamos más que nunca abrazar la fe en esa categoría radical, o sea, estar dispuesto a ir más allá, a asumir cómo tiene que ser la fe. Porque, ¿qué pasa cuando nosotros seamos capaces de hacer esto? Bueno, pasa lo que pasó con Martín Lutero. Cuando los cristianos, cuando nosotros seamos capaces de abrazar estos elementos de radicalidad y ese sentimiento revolucionario que implica el Evangelio, es probable que otra reforma podría suceder en nuestro tiempo. Es probable que sin duda, los cambios se darían, hermanos, de una manera manifiesta, palpable. Es probable que el mundo se volvería a partir en dos, es probable que el mundo volvería a cambiar sus principios, es probable que el mundo, al menos el que conocemos, podría ser un mundo totalmente diferente. ¿Cuál es el problema? El problema es que, y bueno, os he dicho muchas veces, ¿verdad?, es que estamos en el punto medio, ¿verdad? Ese es el problema, y quizás esa ha sido una de las cosas en las que hoy el desafío del Evangelio, el poder del Evangelio, ya no esté más en el hecho de alcanzar a otra gente, sino de que la gente que está alcanzada sea capaz de asumir este elemento radical y este elemento revolucionario que tiene el Evangelio. Porque creo que esta ha sido una de las situaciones que Satanás, viéndolo así, ha utilizado. ¿Cuál ha sido? Sí, que todos vengan a ser cristianos, o todos los que quieran ser cristianos, que sean, pero que a esa parte del ser cristiano le quiten ese elemento de radical y de revolucionario. Si le quitan eso, no hay problema. El mundo se puede hacer cristiano y no va a pasar absolutamente nada. Mientras estemos muy en paz, repito, mientras tengamos la comodidad de lo que nos ha dado, por eso estos elementos que yo enumero, hermanos, mientras seamos capaces, o mientras, mejor dicho, no seamos capaces de salir de esa comodidad, como lo hizo Martín Lutero, como lo hizo el apóstol Pablo, entonces podemos ser cristianos, repito, y no va a pasar nada.
Y puede ser, y a veces la discusión de muchos que van y predican el Evangelio, es decir, bueno, ¿por qué no se predica más el Evangelio? Pero si somos honestos, ¿para qué queremos el Evangelio? ¿Para qué queremos que se predique más el Evangelio si vamos a traer más gente como los que tenemos ahorita aquí? ¿Para qué queremos más? El mundo va a seguir siendo igual, hermanos. Y creo que los que saben y todos los que estamos aquí, sabemos que el Evangelio y Jesús no vino para hacer una religión, porque entonces estaríamos cumpliendo. No vino para hacer otra cosa, vino para establecer el reino de Dios. Y cuando decimos reino de Dios estamos hablando de implicaciones políticas, revolución, ¿verdad? Para eso vino. Y repito, y es importante porque creo, hermanos, y repito, mi intención no es estar así como que siempre en la parte negativa, sino más bien la reflexión. Creo que si un hombre como Martín Lutero hizo un cambio de verdad, hermanos, y no solo a nivel, ya lo dije, pero lo han dicho otras personas, no de hombres de fe, sino gente, historiadores, sociólogos hoy, que lo que él hizo cambió el mundo occidental. A su manera, y podemos decir, es que no era como nosotros, sin duda, y quizás no lo pretendía, como ya lo dije, no lo pretendía. Pero fue un hombre capaz, un hombre honesto, que estuvo dispuesto a llevar sus ideales. Y sin duda no ha sido el único. Pero siempre que un cristiano está dispuesto a vivir estos elementos de radicalidad y esta parte revolucionaria, del Evangelio, hermanos, las cosas pueden transformarse como nada. Como nada. Y repito, esto no solo es un deseo, esto es una posibilidad. Porque ya lo hemos visto en la historia, porque ya lo hemos visto, porque lo tenemos, repito, y porque sin duda Dios también nos invita, Dios nos dice a nosotros que podemos hacer mucho más que simplemente cumplir. Pero para eso, hermanos, necesitamos salir de nuestra comodidad, necesitamos ser congruentes. Ya se ha dicho, hermanos, ya se ha dedicado predicaciones enteras en este elemento, ¿verdad? En estos dos elementos. Necesitamos amar la palabra. Porque decíamos en la mañana, para obedecer la palabra, eso nos decía la escuela sabática, necesitamos obedecer. Pero no habrá obediencia de la palabra hasta que seamos capaces de amar la palabra. Y esto no va a pasar si no estamos en una constante cercanía con la palabra. Hace un año que iniciábamos las lecturas de la Biblia, de todos los días, alguien decía, ¿para qué la Biblia todos los días? ¿Qué sentido tiene? Me parece ocioso que estemos leyendo la Biblia todos los días. Y es cierto, puede ser una situación ociosa, pero si lo comparamos con una relación, si dos enamorados, una pareja, no se ven y viven a distancia, en esa cercanía que no se dé, no se gestará el amor que con el paso del tiempo se podrá ir solidificando, haciéndose concreto, y es importante esa relación. Creo que hemos dejado también nosotros de amar la palabra porque hemos dejado de estar en contacto con ella. Y me ha tocado escuchar a personas que dicen, es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Y otras cosas, ¿verdad? Porque eso ejemplifica o manifiesta, mejor dicho, manifiesta que tenemos poco contacto con la palabra. Una de las cosas importantes que hizo que Martín Lutero cambiara su perspectiva de la vida fue el contacto con la palabra, la posibilidad de leer en ese tiempo que nadie lo podía hacer, el texto bíblico, o solo unos cuantos, en su punto original, digamos, yendo a las fuentes originales. Pero fue su contacto con la palabra, esa cercanía con la palabra. Creo que nos hace falta regresar a eso, hermanos. Y otra cosa importante, el amor por el mundo. Esto es algo bien interesante porque esto es algo con lo que empezó, la salvación. El amor por el mundo fue el deseo de Dios en su corazón. Y es interesante que Él, que es nuestro Dios y que es nuestro Padre, no compartamos su mismo sentir. No amamos el mundo. Y como no lo amamos, no pensamos en cambiarlo, no deseamos ir más allá, no deseamos hacer algo más por el mundo. Creo que son cuatro cosas muy interesantes, hermanos. Renunciar a nuestra comodidad.
Es importante que salgamos, que estemos pensando en nosotros mismos, en nuestros problemas, en nuestros sufrimientos, en nuestras cosas, en nuestras realidades, y ser capaz de ir más allá. Estamos llamados a cargar la cruz. Es importante ser congruentes, hermanos. Mientras sigamos teniendo esos dobles discursos, no va a pasar absolutamente nada. Mientras digamos una cosa aquí y hagamos en la práctica otra muy diferente, no va a pasar nada. Mientras no amemos la palabra, mientras no amemos la Escritura, seguiremos desconociendo muchas cosas, pero sobre todo seguiremos desconociendo su poder, que es poder de Dios para transformar el mundo. Y mientras no amemos el mundo como Dios lo amó, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero la iglesia no ama al mundo. Y mientras no lo amemos, no quedaremos, no haremos nada para transformar el mundo. Creo, hermanos, tampoco creo que estemos tan mal. Creo que estamos en esa realidad, en esa dualidad, porque de alguna manera la vida es así. La vida no es de describir los blancos y negros, ¿verdad? Sino la vida más bien son los tonos grises a lo largo de la vida. Y en esa realidad, en esa ambigüedad, tal vez nos encontramos. Yo quiero invitarle, y creo que no nos falta mucho por una razón, porque creo que Dios nos ha puesto en el punto indicado, en el momento indicado, y que solo espera que demos un paso adelante. Yo creo, hermanos, que tenemos todas las condiciones, ya alguna vez lo dije, y todo a favor para que demos ese paso de fe. Y ese paso de fe es decir, sí, voy a salir de mi comodidad, sí, voy a ser congruente con lo que creo, si dije algo lo voy a cumplir, sí, voy a acercarme más a la palabra de Dios, sí, voy a empezar a amar al mundo como Dios lo ama. Y creo que tenemos la posibilidad, les decía hace un momento, esto es algo maravilloso, porque no solo es un deseo, sino es una posibilidad. Y es una posibilidad que se puede realizar si usted y yo lo queremos. ¿Qué puede pasar, hermanos? Al menos transformar el mundo. Eso es lo mínimo que puede pasar si usted y yo creemos realmente esto y le ponemos al Evangelio su elemento radical y su elemento revolucionario. Hace 500 años un hombre lo hizo y cambió el mundo. Hoy, hermanos, el mundo gime por otro hombre o mujer, porque no solo fue Martín Lutero, hubo muchas mujeres detrás de él que sean capaces de decir, aquí estamos, y estamos dispuestos a desafiar y a vivir la fe en tiempos difíciles. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos permita, repito, 500 años después de esto y casi 2000 años del acontecimiento de Jesús, se sigue haciendo falta que levantemos la voz, que seamos hombres y mujeres que estemos dispuestos a llevar al Evangelio con esta radicalidad y este elemento revolucionario que tiene el Evangelio. Que Dios nos ayude, hermanos, y que Dios nos acompañe. Pónganse de pie, por favor.